estamos pegados a una pantalla, comparando nuestra vida con mentiras, historias perfectas, negocios perfectos, vidas perfectas que no existen. Mientras tú dudas, otros venden humo. Mientras tú comparas, otros se lucran con tu frustración. Pero aquí no. Este es el lugar donde las cámaras se apagan y empieza la verdad. Aquí hablamos de deudas, fracasos, ansiedad, errores, de gente que ha perdido todo antes de lograr algo. Este no es un podcast de motivación barata. Aquí se sientan emprendedores que se han jugado su dinero, su tiempo y su vida, sin postureo, sin filtros, sin humo. Bienvenido a la verdad del éxito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Muchas gracias, primero de todo, por venir a este podcast, a esta dinámica, para que nos cuentes tu increíble historia, para que nos dejes un montón de consejos y aprendizajes y podamos aprender muchísimo de ti. Bueno, nada, muchísimas gracias a ti por la invitación y también por crear este espacio, que me parece un proyecto hermoso como para poder aportar valor de cosas significativas que posiblemente las personas que están viéndonos y escuchándonos estén transitando. Así que simplemente les invito a que se queden porque seguro van a sacar algo de utilidad de esta conversación. Totalmente de acuerdo. Entonces yo creo, antes de empezar a que nos des consejos, a que nos expliques, a que nos ayudes con todo, yo creo que lo mejor es que te presentes. ¿Quién es Sebastián? ¿De dónde viene? ¿Dónde está? ¿A qué se dedica actualmente? Una pequeña biografía de Sebastián. Bueno, a ver, soy Sebastián Darpa, me dedico básicamente a acompañar personas en procesos de transformación mediante específicamente la programación neurolingüística y la neurohipnosis. También pues soy codirector del máster en Soft Skills e Inteligencia Emocional de la Universidad de Zaragoza. Y bueno, eso es un poco el trabajo que realizo, pero en este espacio me gustaría también que abordemos otras partes de mí que son más desconocidas y creo que también pueden ayudar y ser de utilidad. Totalmente, y justo a eso iba, ¿no? Porque, como ya sabemos, a lo que te dedicas hoy en día no surge de la noche a la mañana. Hay algunas circunstancias en tu vida que te hacen llegar al punto donde estás y a dedicarte a lo que te dedicas actualmente. Entonces, me gustaría ir a tus inicios, al Sebastián de cuando era joven, qué hacía, qué sueños tenía, había estudiado esa carrera que ahora mismo es codirector, qué hacía y de dónde surge todo esto. Sí, es una gran pregunta porque también esto enfatiza, ¿sabes? Esa frase que utilizaba Steve Jobs que decía que únicamente podemos entender básicamente nuestra vida si somos capaces de atar los puntos hacia atrás. No sé si te acuerdas de eso, ¿no? Y de alguna manera, al yo hacer esa mirada hacia atrás y atar los puntos, evidentemente le da mucho significado a lo que hago hoy en día. Y específicamente el haber crecido con la figura de un padre que tenía trastorno de bipolaridad, y eso evidentemente tuvo un impacto profundo cuando yo era niño, básicamente porque había momentos en los que yo no sabía si el día iba a terminar con un abrazo bonito o con el caos total, ¿no? Entonces tenía que estar todo el tiempo en hipervigilancia. Ese fue el caldo de cultivo en el que tuve que transitar. Evidentemente en aquellos momentos hubo muchas situaciones que fueron difíciles, pero que hoy en día, si miro hacia atrás y digo, oh, wow, eso tuvo que pasar en mi vida. De alguna manera, el haber estado expuesto a una edad muy temprana a la fragilidad de la mente humana, justamente en esa vivencia de ver, oír y experimentarlo en mi padre, creó una especie de semilla en mí que poco a poco, inconscientemente, se fue cultivando y fue la base fundamental por la cual hoy me dedico a lo que me dedico, ¿no? Básicamente, es justamente que las personas entiendan sus circunstancias, puedan sanar o puedan encontrar estrategias para que su vida pues, esté pues, con mayor bienestar, por así decirlo. Qué bueno. Y yo te quiero preguntar, y ya por ejemplo que has tocado ese tema, que es una etapa importante de tu vida, quiero saber más de esa etapa, si puedes contarnos. Porque claro, me dices que no sabías si ibas a dormir con un abrazo de tu padre o con un caos, pero más profundamente cómo era, qué pensamientos tú solías tener, qué pensabas, qué te pasaba por la mente en esos días, en esa época, en esa etapa de tu vida.
Sí, hay una cosa interesante que sucede cuando somos niños, específicamente en las edades que compone desde el nacimiento hasta aproximadamente los 6 o 7 años. Básicamente, en ese periodo de tiempo vivimos en una inconsciencia total. Nosotros no somos conscientes de los pensamientos que tenemos. Comenzamos a desarrollar esa conciencia a partir aproximadamente de los 7 años, cuando se establece ese marco un poco más lógico, más racional, Sí, ¿no? Por eso es que los niños no cuestionan las cosas. Es decir, por ejemplo, ¿no? Con los Reyes Magos o con Papá Noel, uno no cuestiona si eso es verdad, si no es verdad, simplemente lo cree y forma parte de sus circunstancias. En aquel momento, lo que formaba parte de mis circunstancias era eso era lo normal, era lo habitual y fue a lo que tuve que adaptarme. Por eso esa palabra adaptación es interesante, porque todos nosotros tenemos que adaptarnos a las circunstancias que tenemos de pequeños, pero en esa adaptación solemos crear ciertos, vamos a llamarles personajes o máscaras, por así decirlo, que en esos momentos son de utilidad, pero que más tarde terminan siendo una dificultad para nosotros, ¿no? Entonces, en mi caso en particular, tuve que ser un niño en el que no llamaba demasiado la atención, estaba un poco a cargo de mi padre, tuve que tomar una responsabilidad muy temprana porque yo era el encargado básicamente de darle la medicación a mi padre, de que pudiera claro, cumplir con la medicación que tenía establecida, y eso pues inconscientemente hizo que yo tomara como una responsabilidad que quizás no me tocaba a esas edades, ¿no? claro. Pero también desarrolla ciertos rasgos que más tarde uno tiene que evaluar, ¿no? No sé si me explico con eso. Sí, es decir, no es que tenía tantos pensamientos, sino que simplemente uno se adapta a la situación. Totalmente. Totalmente. No piensa si es bueno o malo, está adaptado y vive la vida normal y corriente, ¿no? Y Ujú. si seguimos más hacia adelante tu vida, ¿cómo sigue tu vida? ¿Cómo avanza? ¿Qué estudias? ¿Qué haces después? Sí, siempre de pequeño había tenido un amor por el cine. A mí me gusta actualmente, pero en esas edades me gustaba aún más, ¿no? Y comencé a coquetear con la idea de en algún momento poder ser actor de cine, ¿no? La actuación, sí, la actuación era algo que me motivaba muchísimo, entonces comencé a buscar las posibilidades ya de adolescente, a unos 14 años aproximadamente, comencé a buscar la posibilidad de hacer cine. En mi ciudad no había la posibilidad de hacer cine, pero sí había la posibilidad de hacer teatro. Ok, Entonces ahí entré en una compañía teatral en la que estuve ni más ni menos que 16 años. 16 increíble. años, eso me llevó evidentemente a estar en diferentes tipos de escenarios, viajar por diferentes partes del mundo incluso, y también me dio muchísimos aprendizajes que hoy en día sigo utilizando, ¿no? Por eso decía antes, qué bonito mirar hacia atrás y decir, todo lo que hiciste realmente tuvo que ser así para poder desarrollar lo que hoy desarrollas, ¿no? Eso para mí y para todos los que estén viendo el podcast ahora mismo, ¿no? Entonces, esa etapa de mi vida es interesante porque ahí comienzo a desarrollar otro tipo de habilidades, ¿no? Y entiendo que la comunicación en todo su espectro, es decir, la Sí, comunicación tanto hacia afuera como la comunicación intrapersonal, la comunicación que uno tiene consigo mismo, es de suma importancia. Ese es el aprendizaje importante. totalmente. Fue increíble lo que dices, ¿no? Que hayas vivido tanto tiempo, pero después de eso, ¿qué sucede? Porque, bueno, quiero ir a lo importante, ¿no? Y que yo ya sé qué pasa. ¿Qué pasa Ujú. después? Ese vacío existencial que tú tienes en tu vida. ¿Cómo surge ese vacío existencial? Sí, bueno, ahí estoy, como dije, 16 años de mi vida, ya casi a aproximadamente los 28, 29 años, comienzo a entrar en una situación de apatía, de tristeza, una especie de levantarte por la mañana y preguntarte para qué, cuál es el sentido, ¿no? Que tiene lo que hago, una especie de aburrimiento crónico, desencantado de las circunstancias actuales que tenía. De hecho, llegué al pensamiento de todo está bien, pero yo no estoy bien. Eso es curioso, ¿no? A veces uno dice, bueno, todo está bien, no hay grandes cosas o no hay cosas desagradables que pasen en tu vida, pero sin embargo no estoy bien. Entonces, ese fue como el comienzo de adentrarme en una época
quizás más oscura, pero también necesaria, ¿no? Yo digo Total, que esta frase me encanta porque resume un poco esto, ¿no? La cueva en la que tememos entrar contiene el tesoro que anhelamos encontrar. En ese momento yo totalmente, no lo sabía, pero tuve que meterme un poco en esa especie de oscuridad, ¿no? totalmente. Yo te quiero preguntar, ahora que ya ha pasado ese tiempo, ahora que ya habrás estudiado, ¿cuál fue la razón verdadera de esa caída? ¿Qué crees que fue eso que te hizo estar ahí? Sí, esa es una pregunta súper interesante, Awes, porque cuando uno simplemente se adapta a las circunstancias, como que tiene objetivos externos, ¿no? Uno dice, bueno, cuando tenga esa casa seré feliz, ¿no? Cuando consiga ese coche seré feliz, cuando tenga ese reconocimiento seré feliz, cuando tenga esa pareja seré feliz, ¿no? Y claro, esos son todos objetivos extrínsecos, objetivos que están fuera de ti, pero uno confunde eso con los objetivos intrínsecos, objetivos que yo nunca me había planteado, ¿sabes? Entonces me di cuenta de que estaba lleno de objetivos extrínsecos, pero que estaba completamente vacío de objetivos intrínsecos, internos, en los que uno suele confundir éxito con felicidad. Es una confusión que se da mucho en la sociedad, ¿no? Pero Mm, claro, éxito es conseguir lo que tú deseas. Eso es éxito, ¿no? Tú totalmente. consigues lo que deseas. Pero felicidad es desear lo que tú ya tienes. Y yo me di cuenta de que no estaba deseando lo que ya tenía, estaba mucho más enfocado en lo que me faltaba que en lo que ya formaba parte de mi vida. Y dije, oh, wow, ahí comencé a entrar en una especie de búsqueda, porque dije, estoy vacío por dentro, no sé cómo he llegado hasta aquí, simplemente soy un producto cultural, un producto social, ¿sabes? Hay una frase que dice, antes de poder crear cualquier cosa en tu cultura, eres su creación. Es decir, todos somos una creación cultural, social, y cuando uno se da cuenta de eso, dice, madre mía, ¿quién soy realmente? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué es lo que me interesa, lo que me importa? ¿Qué es lo que me otorga sentido? ¿Estoy siendo agradecido o estoy en una situación constante de insatisfacción? Claro. Entonces, fue como comenzar a hacer todo ese ordenamiento, ¿no? Claro, y más específicamente, ¿cómo solían ser tus días? ¿Qué pensabas? ¿Cómo, bueno, ya lo has dicho, pero más cómo eran tus días? ¿Qué pensamientos tenías? ¿Qué solías hacer? ¿Qué hábitos tenías? Mira, había algo que me pasaba que era una evidencia clara, ¿no? Que era estar mirando constantemente el reloj para que se pasara la hora. Sí, yo en aquellos momentos estaba formando parte de la compañía teatral, estábamos haciendo un trabajo muy hermoso, pero, sin embargo, como yo no estaba bien, quería buscar una especie de alternativa, de salida, pero no sabía, no podía encontrar dentro de mi marco mental la posible salida de esa situación. Entonces, lo que deseaba básicamente era que el día pasase, porque el día era un tormento, el día era una especie de situación dolorosa. Y hay algunas evidencias específicas que se dan, ¿no? Por ejemplo, un estado de agresividad constante. Uno está, como decimos en España, cabreado, está enojado con uno mismo y con los demás. Es decir, cualquier cosa le detona. ¿Sabes? Una conversación con alguien, algo que está mal, enseguida está como en un estado constante de enojo, ¿no? De estar así. Sí. Esa es una evidencia. Otra evidencia es que uno comienza a desarrollar comportamientos adictivos. Fíjate, porque al final las adicciones, ¿qué son? Una especie de anestesia. Uno, Totalmente. como te decía antes, yo quería que el día pasase rápido y como no pasaba rápido, uno busca anestesiarse. ¿Cuáles son las fórmulas que encontramos para anestesiarnos? Pues generalmente son los diferentes tipos de adicciones que podemos desarrollar, ¿no? A Ujú. veces las adicciones a veces pueden ser incluso algo aparentemente bueno como entrenar demasiado, o como leer, o como intelectualizar todo, ¿sabes? Imagínate, porque al final el veneno está en la dosis, ¿sabes? Totalmente, totalmente, tienes razón. Eso mucha gente no lo sabe.
Igual está ahí, pero no sabe que está pasando por un vacío y yo creo que ese último síntoma que has dicho es muy importante para detectarlo, ¿no? Es que, claro, fíjate, porque uno dice, no, no, pero es que esto es bueno. Me han dicho que, por ejemplo, hacer ejercicio físico es bueno. Claro que es bueno. Hay mucha evidencia científica acerca de la importancia del ejercicio físico. Pero si el único foco de tu vida es el ejercicio físico y no estás contemplando otras áreas de tu vida, eso inevitablemente va a crear una descompensación y en algún momento te va a pasar factura. No es que lo diga yo, esto es algo que ya está muy, muy evidenciado, ¿no? Por eso digo que las diferentes fórmulas en las que desarrollamos vacío existencial siempre buscan salidas, ¿no? Y una salida típica es el hecho de las adicciones. Ahora también imagínate lo que es a las adicciones hoy en día a las compras, o las adicciones a la pornografía, o las adicciones a cualquier tipo de sustancia. Bueno, uno debe estar atento a estas cosas, ¿no? Totalmente, totalmente. Y justo ya que lo has mencionado, a mí me surge muchas veces la duda, y ayer lo comentaba con otra persona que me estaba comentando que él cuando entró en un vacío existencial quería suicidarse, se metía en el alcohol, en las drogas. Pero yo nunca he entendido, igual tú tengas clientes y demás, que es la razón verdadera por qué se metan en ese alcohol, en esa droga. Porque bueno, sí, quieres que pase rápido el tiempo, pero ¿quién se toma alcohol que sabe mal primero de todo, que te hace daño? O sea, ¿quién se haría daño para poder salir de un lugar que también le hace daño, de ese vacío existencial? Sí, lo primero que debemos entender sobre esto, y esto me parece algo muy revelador para todas las personas, es que los comportamientos que desarrollamos, los comportamientos adictivos, son tan solo efectos, pero no son las causas. ¿Sabes? Uno ve ese comportamiento, pero el comportamiento es el efecto. Uno debe preguntarse cuál es la causa, cuál es la razón, cuál es el por qué esta persona necesita desarrollar este comportamiento contraproducente que va incluso en contra de su propia salud. Claro, ¿Qué es lo que está pasando? Claro, entonces hay unas causas que son las que debemos abordar, no únicamente el efecto que es el comportamiento. Tú dices, bueno, quizás tú no fumarías o no beberías alcohol, pero la gente que fuma, por ejemplo, sabe que la adicción no es en sí a tener un pitillo en la boca. La adicción es al estado emocional que le produce el hecho de fumar. No sé si lo has visto, pero por ejemplo, tú que has estado viajando mucho, imagínate caminando por Miami o caminando por una gran ciudad, la gente parece que va más rápido, más estresada, ¿no? A sí, veces salen los camareros, los meseros de los restaurantes, ¿y qué hacen? Se apoyan en la pared, sacan un cigarro, ¿no? Y, ¿sabes? Es como un momento de tranquilidad, de paz, ¿no? De sosiego. totalmente. A eso nos hacemos adictos, no al hecho de tener esto que no sabe bien, me deja mal Claro. aliento, lo que sea, ¿sabes? Lo hace la gente por lo que les genera, ¿no? Ese placer, supongo, ese placer artificial que realmente no... Ese es el punto, Agües, el placer. Mira, la psicología positiva defiende el hecho de que como seres humanos necesitamos desarrollar tres tipos de felicidad, ¿vale? Uno es el tipo de felicidad del placer momentáneo, que tiene que ver con esto. Un placer momentáneo es algo que tú sabes que te va a generar una especie de estado de felicidad, pero Sí, que es, ¿no? momento. que se evapora rápidamente, ¿vale? Claro, Ese es un tipo de felicidad. Y la psicología positiva dice, eso es importante para tu vida. Claro que deberías de vez en cuando, ¿no? Ese chocolate, ese helado, eso que sabes que no lo harías quizás todos los días, pero de vez en cuando eso es importante. Ahora, fíjate esto. Otro tipo de felicidad es la felicidad comprometida. La felicidad que te la aporta el hecho de sentir que estás comprometido con una causa, con algo que es importante, ¿vale? Incluso puede ser que estás comprometido con tu propio proyecto de vida, lo que sea. Y otro tipo de felicidad, que es la tercera, que es la vida de propósito. La vida de propósito es cuando tú experimentas que tu existencia tiene un propósito mayor aparte de la felicidad para ti, sino es como tú puedes contribuir con algo a la felicidad de otras personas.
¿Qué pasa aquí? Que la mayoría de seres humanos únicamente está encerrada en el primer tipo de placer, que es este placer momentáneo, egoico, porque únicamente me da placer a mí, pero que también es algo que se evapora rápidamente. Por Claro. eso el punto es cómo desarrollo la felicidad comprometida, cómo desarrollo la felicidad de propósito, por así decirlo, para tener la gama de esos 3 tipos de felicidad, y eso me permite una vida con mayor bienestar. Joder, increíble consejo que das. Y ya que estamos tocando este tema, con cómo solucionar este problema del vacío existencial, si vamos a tu vida directamente, a tu ejemplo de lo que tú sufriste, ¿tú cómo empiezas a salir de ese vacío existencial? ¿Qué ejercicios empiezas a hacer? ¿Qué empiezas a hacer en tu día a día para empezar a salir de ahí? Sí, wow, eso es genial porque me remonta a una época en la que el aburrimiento, la desconexión, el estar completamente en piloto automático era lo Claro, que era el día a día, ¿no? Y de repente quizás me doy cuenta de que el mayor enemigo que tenemos es la ignorancia. Es decir, nosotros pagamos un alto precio por no tener los conocimientos o las experiencias que amplifiquen nuestro modelo del mundo, porque uno vive encerrado en su modelo del mundo, confundiendo realidad con percepción de realidad. claro. Cuando yo me di cuenta de que estaba encerrado en mi propia percepción, me pregunté, ¿existen otras perspectivas desde las cuales yo puedo abordar mi situación? Y claro, fíjate qué curioso esto. Tú tienes tu percepción, ¿de acuerdo? Esa es tu percepción. Pero yo te pregunto, ¿cuántas perspectivas tendrías disponibles para afrontar una situación determinada en tu vida? Entonces tú dices, ¿cuántas perspectivas? Como personas hay en el mundo. Claro, esta es la diferencia entre percepción y perspectiva. Entonces dije, necesito una perspectiva diferente. Ahí es donde uno dice, ok, la vida es demasiado corta para vivirla bajo los propios términos. Hay que buscar mentores, mentoras. Y no me refiero únicamente a personas. Un mentor puede ser un buen libro. A mí los libros me ayudaron muchísimo a tener una perspectiva diferente, porque, por ejemplo, yo aprendí a través de un libro, fíjate qué hermoso esto, aprendí que debía destruir un enemigo terrible que es la expectativa. Porque yo esperaba que la vida me diera algo, ¿no? Yo espero que la vida, porque me debe algo aparentemente, ¿no? Porque yo me porto bien, porque trabajo mucho, porque estoy enfocado, porque mira, bla, 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 ¿no? Entonces cambié esa pregunta de qué espero que la vida me dé a qué tengo yo para aportarle a la vida, qué tengo yo para aportarle al mundo, ¿no? Y ahí es donde hay un trabajo, fíjate, porque el significado de la palabra madurar es no tener a quién culpar. Entonces, ¿qué hice yo? Dejé de culpar a Wes. Dejé de culpar primero a las circunstancias que habían forjado ese aparente destino. Comencé a amigarme con esa historia de pequeño, ¿no? Dije, bueno, pues bien, esto fue lo que me pasó, ya está. Después dije, dejé de culpar a otras personas. Yo culpaba mucho a otras personas. Claro. Culpaba mucho, ¿no? A veces uno a sus padres, culpa mucho a ciertas personas que están en su vida, las hace responsables de eso. Y por último, dejé de culparme a mí mismo. Dejé de culparme a mí mismo. Ese fue el primer trabajo. Dejar de culpar a las circunstancias, dejar de culpar a otros, dejar de culparte a ti mismo. ¡Boom! ¿Qué necesitas entonces? Una sola cosa. Responsabilidad absoluta. Y ese fue el primer paso. Increíble. Es un paso difícil de suponer, ¿no? De estar súper aburrido, el de repente coger un libro, el de repente intentar coger responsabilidad, supongo que fue difícil, pero según tú fue el primer paso, ¿no? Que te hizo salir. Sí, por eso siempre tenemos posibilidades en las circunstancias. A veces estamos esperando que quizás otra persona haga algo por nosotros, pero no hace falta que sean personas. A veces uno simplemente va a una biblioteca, toma un libro, comienza a leer y se siente identificado y empieza a encontrar pues, algunas perspectivas de utilidad que pueda aplicar. Eso es genial. O a veces incluso, ¿sabes?
algo muy fuerte que te puede sacar de una situación como esa? Una circunstancia inesperada. A veces una enfermedad, a veces un accidente, a veces algo que sabes que boom, te confronta totalmente. Eso, por eso, mira, uno tiene que darse cuenta de que como seres humanos tenemos la oportunidad de hacer de nuestro peor día nuestro mejor día. Todos podemos hacer eso. Haz de tu peor día tu mejor día. Dale vuelta a la situación. Mira qué es lo que esta situación te está pidiendo. Y eso es una forma muy útil de afrontar las cosas, ¿no? ¿Qué me pide esto? Y a mí lo que me pedía era madurar, dejar de tener la visión de un niño indefenso, falto de oportunidades, y afrontar el hecho de que yo podía, de alguna forma, construir mi destino dentro de lo que es posible para mí. Increíble. Yo ahora me surge una pregunta porque yo sé que este vacío existencial fue hace muchos años, ¿no? Hoy en día las circunstancias han cambiado. Hoy en día esos vacíos existenciales, lo hablamos el otro día, están como un pico, es una epidemia, ¿no? Realmente. ¿Tú cuál crees que es la razón de esta gran epidemia? Bueno, esa también es una gran pregunta. El hecho de que nosotros estemos totalmente adaptados a esta sociedad que hemos construido, el hecho de que estemos adaptados y estemos bien, es un síntoma para mí de locura. Es decir, las personas que hoy en día se sienten en ese vacío existencial o están en un estado de disconformidad o lo que sea, están en estado de disconformidad porque no se pueden adaptar al sistema. Y eso, para mí, es un síntoma de lucidez, porque adaptarte, normalizar el hecho de la sociedad que hemos creado, creo que es peligroso, porque hoy en día estamos en una sociedad principalmente que vive a través de la comparación, que vive a través de estándares súper elevados. Es decir, si yo en este momento tuviera tu edad, tendría que desarrollar una perspectiva muy diferente, porque dices, madre mía, con tu edad, con toda la presión social que tiene sobre ti, de lo que se espera de ti, entras a redes sociales y ves todo lo que otros emprendedores de tu edad están haciendo. Entonces eso, madre mía, te genera una presión tremenda, pero que Instagram no es la vida. Pero generalmente no desarrollamos esos filtros para darnos cuenta de que Instagram no es la vida. Entonces, por eso digo que hay que naturalizar y que un vacío existencial es una gran oportunidad, porque es una crisis. Una crisis es rompimiento. ¿Y qué Totalmente. significa rompimiento? Significa que no hay transformación sin despedida. Necesitas despedirte de una parte de ti. Una parte de ti debe morir, porque si no, no puedes crear algo nuevo y diferente, ¿sabes? Totalmente, totalmente. Ahí la has clavado y me causa curiosidad, no sé si sepas responderme, pero yo lo que siento que en estas comparaciones somos los que sufren, pero también los que crean este problema. Son los que se ven comparados, "Buah, este chico tiene esta cosa", pero luego somos nosotros mismos los que subimos a redes sociales las cosas buenas muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que esa es la razón de querer solo mostrar lo bueno? O sea, yo no la culpa de los que lo consumen, sino los que crean ese contenido, los que solo suben lo bonito. ¿Cuál es la razón de solo subir lo bonito? ¿Por qué la gente solo sube lo bonito? Bueno, mi punto de vista es que nos hacemos justamente adictos al reconocimiento. Es una forma de adicción muy sutil, pero si tú realmente subes una foto de ti y la gente le gusta y le da muchos likes y luego lo comparte o algo que tú haces, ya sea que sea a través de tu imagen física, a través de tu emprendimiento, a través de algo aparentemente intelectual, lo que sea, pero detrás de todo eso, para mí hay una especie de búsqueda de reconocimiento que es lícita, ¿eh? No decimos que sea algo malo en sí mismo, pero otra vez, cuando se convierte en tu única fuente de Claro, bienestar, es peligroso, porque ahí es peligroso porque estás dependiendo otra vez de algo externo de ti, ¿ves? Esos objetivos extrínsecos, eso es terrible, porque en algún momento todo eso puede que salte por los aires y vas a necesitar el sostén que has ido construyendo acerca de sentirte bien contigo mismo, ¿no? Sin eso ahí fuera. Entonces, bueno, puede que haya muchas causas, yo hablo simplemente de esta que podría ser una de ellas. claro, no, no, es lícita la verdad lo que dices porque es lo normal
y también una de las causantes de ese vacío existencial de esas mismas personas muchas veces, otras veces no, pero es interesante saberlo, ¿no? Porque yo también creo que es un problema grave. Entonces, genial. Y ahora si seguimos con tu vida, tú que te dedicabas a una cosa, de repente te dedicas a otra cosa, empiezas a hacer todos estos eventos, ¿cómo surge eso? Porque tú a lo que te dedicabas era tu hobby, ¿no? Era algo que te gustaba. ¿Cómo fue dejar eso y empezar a dedicarte a otra cosa? Sí, ese fue un tránsito complicado porque como tú dices, yo ya había construido toda una base después de 16 años trabajando en el mundo del Claro, teatro. Estaba en una compañía teatral que aún sigue trabajando y cuando decidí dejar todo aquello, me enfrenté ante la posibilidad de decir, bueno, ahora, ¿qué hago con mi vida? ¿No? Con casi 30 años, comenzar de cero, sin nada, porque yo comencé sin nada, absolutamente sin nada. Me fui de Galicia a Salou con una maleta, con 100 euros, y me gasté la mitad de ese dinero en el pasaje que me llevó hasta allí. Cuando llegué allí comencé a buscar trabajo, encontré trabajo de camarero, comencé a trabajar de camarero, encontré una casa, un piso donde me alquilaron la habitación. Yo alquilaba la habitación wow. de un piso, una persona que me ayudó muchísimo, se llamaba Carmen, se llama Carmen, y, y ese fue como el empezar de cero, ¿no? Pero ahí yo ya tenía una cosa clara, que era, mira, en aquel momento yo escuchaba un libro llamado Así como un hombre piensa, así es su vida. Ese, yo lo escuchaba en audiolibro todo el tiempo, ¿no? Es de James Allen, el autor, ¿no? Es un libro bastante antiguo. Pero a ese libro fue como un bálsamo, una especie de situación que me rescató y me hizo entender la importancia de mantener en orden tus pensamientos, ¿no? De ser ese observador y de comenzar a crear tu realidad a partir de ahí. Entonces yo sabía que tenía que trabajar porque no tenía otra, es lo que me tocaba en ese momento, pero ya empecé a estudiar coaching, programación neurolingüística, más tarde logoterapia, y comencé a interesarme mucho por el trabajo de acompañamiento, ¿no? Y luego por la comunicación. Entonces hice como una apuesta total. Digo, bueno, ok, voy a tener que estar unos años trabajando de esto, pero me va a ayudar como base económica para poder dar el salto a lo que realmente quería. Eso sí, y para mí fue importante, no había plan B. Es decir, yo tenía la absoluta certeza de que iba a dedicarme a esto, de que era mi camino, de que era algo conectado internamente conmigo. Por eso ahí fue cuando yo até los puntos hacia atrás y dije, pues es esto, ¿no? Tuve que tener este padre para entender la fragilidad de la mente humana. Tuve que estar encima de los escenarios para ser capaz de modelar la comunicación y utilizarla de una manera efectiva. Uh-huh. Y tuve que hacer lo que tuve que hacer justamente que me preparó para esta parte de mi vida. Eso sí, no fue fácil. O sea, la vida, y este podcast, tú me lo contabas, ¿no? Refleja un poco esto. Y yo lo digo a la gente. La vida contiene sufrimiento. No se puede transitar una vida quitando esas situaciones. Las crisis, las diferentes crisis van a abordarte en tu vida. La crisis puede venir por el fallecimiento inesperado de un ser querido. La crisis puede sobrevenir porque tienes que trasladarte a otro país, porque ya la situación en tu país no da para más y necesitas hacer un cambio, pero eso es una crisis también, porque de desarraigo. La crisis puede venir por una relación que se rompe después de muchos años. La crisis puede sobrevenir porque te diagnostican una enfermedad. Da igual, la crisis va a llegar a tu vida. El dolor va a llegar. Eso no es una cosa que evitamos. Por eso, si estamos aquí, Agües, si tú me lo dijiste, es para decirle a la gente, la vida contiene sufrimiento, pero aún así hay que decirle sí a la vida a pesar de, ¿sabes? Eso es hermoso, porque tú me dices, bueno, sí a la vida a pesar de qué? Pues a pesar del sufrimiento, a pesar de la pérdida de un ser querido, a pesar de los diferentes tipos de crisis, a pesar de la enfermedad, hay que decirle sí a la vida. Y yo en aquel momento me comprometí con ese sí a la vida. Y eso no ha hecho que yo no transite situaciones complicadas y difíciles. Por supuesto, hasta el día de hoy. Es decir, hoy ya estoy establecido, ya realmente vivimos de lo que hacemos hace años y nos va bien, pero las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Por Totalmente. eso hay que tener fe y sobre todo certeza de que uno puede hacer las cosas. Ahí justo quería llegar, tú mismo lo has dicho, la certeza, ¿no?
Al igual que en tu momento dejas todo, te vas al low, empiezas a hacer esto, lo otro. Tú decías, ¿no? No tenías un plan B, tú tenías esa certeza, tenías algo de ti que te decía que sí ibas el camino y que ibas por buen camino, ¿no? Y eso a veces es muy difícil, ¿no? Porque mucha gente no sabe tomar decisiones, no sabe si eso es bueno, si eso no, si no sé qué, no sabe, ¿no? Pero tú tenías esa certeza. ¿Y por qué crees que tú tenías esa certeza? ¿Cómo tú has logrado esa certeza? Para mí era una cuestión intuitiva y también de decir, de darme cuenta después de haber luchado con creencias limitantes, como por ejemplo soy tonto, no tengo valor, tuve que reestructurar todo mi sistema de creencias hasta que tuve la certeza de que tenía valor, de que por el solo hecho de ser humano ya tenía valor. Y luego comencé a darme cuenta, ok, una cosa es el valor que tienes como ser humano, y otra cosa es el valor que puedes aportar a la sociedad, porque son diferentes valores, ¿no? Este valor es algo que todos tenemos por el simple hecho de ser seres humanos, eres valioso, ¿de acuerdo? De eso no hay duda, pero otra cosa es el valor que tú tienes para el mercado. Entonces yo dije, ok, para el mercado, ¿cuál es mi valor? ¿A qué puedo apostar yo? Y yo dije, voy a apostar el 100% a la comunicación. Voy a apostar a que puedo crear un valor a través de la conversación, a través de la conferencia, a través de poder explicar ideas, desarrollar conceptos. Sentí que eso era mi punto y dije, voy a apostar todas mis fichas, ¿no? a eso y voy a hacerlo crecer. Sabía que no era una cosa de un día para otro, sino que todos aquellos que estén construyendo una marca personal deben saber que una marca personal no se construye de un día para otro, pero sí se construye con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, y de alguna manera uno debe tener paciencia con los resultados, pero impaciencia con las acciones. Paciencia con los resultados, impaciencia con las acciones. Es decir, cuando haces cosas, pasan cosas. Mi primera conferencia, hubieron 4 personas. No fue la mejor, pero fue la primera. Tuvo que hacerse. Y yo me sentí genial, ¿sabes? Y después es, ¿qué sigue? ¿Y qué sigue después de esto? Y yo creo que para mí fue tener la certeza de que, justamente eso, ¿no? De que tenía un valor, como todos tenemos, ¿eh? Pero reconocerlo. Mira, para mí el conflicto principal de una persona está en la autoestima. Si tú me dices, ¿cuál es el conflicto quizás más grande de una persona? Que se autoperciba insuficiente. Eso es terrible, porque eso va a hacer que quizás no tomes la acción, no vayas al lugar, no quedes con la persona, no realices la conferencia, no comiences con el proyecto. ¿Sabes por qué? Porque tú sientes que no eres suficiente, que no sabes, que no puedes, que no eres capaz. Y todo eso, yo le digo a la gente, son ideas, pero las ideas atan más que las cadenas. Increíble, increíble lo que dices y brutal. Y ahora, sí, si explicases de forma fácil a alguien que está viendo que quizás, bueno, al principio ya has dicho a lo que te dedicas, pero alguien que quizás no lo ha entendido, hoy en día, Sebastián, ¿a qué se dedica? ¿A qué tipo de personas ayuda? ¿Qué hace Sebastián? Sí, bueno, sobre todo lo que desarrollamos son certificaciones internacionales en programación neurolingüística y neurohipnosis en diferentes partes del mundo. Próximamente estaremos en Cancún, luego en Sevilla, luego en Zaragoza. En verano, en agosto, estaremos en Guadalajara, México, y en Puerto Vallarta, México. Estas certificaciones tienen una duración de 4 días intensivas en las que te certificas en esta tecnología de la mente llamada programación neurolingüística. La gente a veces no la conoce. Entonces, ¿qué es PNL? PNL es la tecnología de cómo pensar, cómo sentir y cómo actuar de forma eficiente. No solo la idea de que deberías hacerlo. Es la tecnología que te permite tener un manual de instrucciones para tu mente. Solucionar problemas, bloqueos, miedos, creencias limitantes, poder crear estados emocionales de alto rendimiento. Porque dices, ¿por qué son importantes los estados emocionales? Bueno, la calidad de tu vida es la calidad de donde vives emocionalmente. La calidad de tu vida es la calidad de donde vives emocionalmente. Y en las certificaciones que hacemos, dejamos muy claro esto y damos estrategias para que las personas puedan
aplicar en su día a día, tanto de forma personal como profesional, estas técnicas, estas herramientas que ya llevan muchos años transformando la vida de millones de personas. Entonces, básicamente, la PNL es el foco. Genial. Y si, por ejemplo, si no te importa, si hicieses, por ejemplo, un pequeño ejercicio, es decir, si yo me meto en esos intensivos, si yo me meto, quiero aprender contigo, por ejemplo, ¿cuáles serían los 5 pasos o, por ejemplo, que ya has mencionado que duran 4 días, qué temas se tocaría en cada uno de esos días? ¿Cómo me ayudarías prácticamente? Sí, lo primero, justamente el primer día, hacemos un reconocimiento de todo lo que ha construido tu personalidad y dejamos claro que tu personalidad no es tu persona. Tu personalidad es un conjunto de patrones inconscientes adaptativos. Y si son adaptativos, fue que los aceptaste, pero no los elegiste. Aceptar y elegir son cosas diferentes. De pequeños aceptamos y creamos esos comportamientos que más tarde se convierten en limitantes. Entonces, de alguna manera, enseñamos a las personas poco a poco a desinstalar ese software mental, esos programas limitantes, e incorporar programas de mucha más utilidad, ¿no? A través de ejercicios. Hay una parte también teórica, evidentemente, pero es mucho más experiencial, mucho más vivencial. Y también a través de la neurohipnosis accedemos al sistema operativo central, que es el inconsciente. Es decir, la mayoría del comportamiento diario que tenemos en nuestro día a día está dirigido inconscientemente. Básicamente, el 95% de lo que haces en tu día a día está dirigido por el inconsciente. Entonces ahí dices, madre mía, ¿dónde están los programas limitantes? En el inconsciente, no están en la parte consciente. Tú eres consciente de ciertas cosas. Por ejemplo, los anhelos y los deseos que tú quieres, que Awes quiere para su vida, son parte de la mente consciente, los anhelos y deseos, ¿no? Pues quieres convertirte en un superemprendedor, quieres hacer esto, lo otro, ganar millones de dólares, lo que sea, ¿no? Eso es consciente. Pero si tus programas inconscientes que fueron instalados en tu infancia tienen una realidad diferente, da igual lo que tú anheles o desees, vas a regresar otra vez a lo que está instalado en tu sistema operativo central, que es el inconsciente. Entonces, con la PNL y con la neurohipnosis buscamos justamente acceder a eso, hacer esa reprogramación y enseñamos, por supuesto, a las personas a realizar ejercicios prácticos que además luego puedan facilitarlos a otras personas, ¿sabes? Por eso te certificas y puedes ayudar luego con las técnicas que has aprendido de forma profesional a otras personas. Es un viaje de autodescubrimiento, de crecimiento y de sanación muy profundo, que requiere básicamente que puedas tener esa inmersión. Brutal, ¿no? Lo que hice ya es un ejercicio práctico, ¿no? Para que la gente entienda qué se hace allí, y con lo que me estás diciendo yo creo que es un ejercicio que tiene que hacer absolutamente todo el mundo, porque esas creencias limitantes, esas piedras que llevamos en la espalda inconscientemente, sin saber que las tenemos, es muy importante soltarlas y renovar, ¿no? Yo te pregunto, esto, ya por curiosidad, tú tienes unas creencias limitantes de tu infancia. Por ejemplo, tienes 20 años, tienes las creencias limitantes de durante esos 20 años. Pero supongo que cuando tengas 40 años tendrás otra vez las creencias de los 20 años que han pasado. Entonces, esto es un ejercicio que se tiene que hacer, bueno, recurrentemente, ¿no? Pero se tiene que hacer más de una vez en la vida, ¿no? ¿O cómo lo piensas tú? Oye, Awes, tú, tu teléfono móvil, cuando te pide una actualización, la haces, ¿no? Claro. ¿Cada cuánto tiempo te pide el teléfono una actualización del software? Posiblemente cada 6 meses o menos, ¿no? Podemos hacer un paralelismo entre esto, ¿no?, que es tecnología de los teléfonos móviles, también a cómo funciona el software de nuestra mente. Necesitamos actualizaciones, porque si no, seguimos operando con programas antiguos. Y si tú hoy en día utilizas un Windows 95, podrías hacer ciertas cosas, pero también es cierto que estarías limitado, irías más lento, no serías tan eficiente. Si instalas un Windows de última generación, te vas a dar cuenta cómo tu ordenador funciona mucho mejor. De alguna manera, hacemos este paralelismo, aunque evidentemente tiene sus diferencias, por supuesto. El punto es que si antes creías que eras insuficiente, pero ahora
porque has atravesado experiencias y conocimiento, tú te autopercibes como una persona valiosa, pero además eso también impacta en tu realidad y comienzas a darte cuenta de cómo la realidad te muestra la relación con esa nueva identidad contigo mismo, eso es genial. Es decir, yo tenía la creencia, como dije anteriormente, de soy tonto, yo soy tonto. Evidentemente no hubiera podido construir lo que hemos construido a día de hoy si yo siguiera albergando esa creencia acerca de mí. Si yo creo que soy tonto, ¿con qué recursos vengo yo aquí y hablo contigo, tengo esta conversación? ¿Cómo yo viajo y organizo una formación en Las Vegas para hacer lo que hacemos? Es que esos bloqueos mentales no te lo permiten. Por eso uno debe entender que la mayoría de las limitaciones son autoimpuestas, no conscientemente, pero son autoimpuestas. Entonces uno poco a poco comienza a trabajar para quitar esas capas y instala nuevas creencias que le permiten, primero, elevar tus estándares. Tú tienes que elevar los estándares de lo que es posible para ti, de lo que tú puedes experimentar. Porque si no, tus estándares, digo, las personas que han tenido infancias a veces complicadas, difíciles, tienen unos estándares muy bajos hasta dónde pueden llegar en su vida. Pero eso no es real en su cabeza, entre esta oreja y esta oreja. Pero si es real entre esta oreja y esta oreja, esta es tu realidad. Porque la realidad es la percepción. Y esto es un concepto que debemos profundizar y entenderlo muy bien. Literalmente, literalmente lo de los estándares. Yo me fijo en un patrón muchas veces de gente que viene de familias humildes o de pobres o que quizás no han tenido tantos recursos, les cuesta mucho el crecer porque tienen creencias limitantes de, no voy a crecer, no voy a ganar más de 10.000 porque 10.000 ya es de por sí mucho. Luego te fijas en gente que ha crecido en familias bien establecidas, que luego cuando emprenden su negocio se crecen como un cohete porque sus estándares son altos, ¿no? El 1 millón para mí no es nada, o bueno, es lo que yo solía ver, entonces ahora es un patrón que yo he visto mucho y me preguntas por qué es así, ¿no? Pero es eso y yo creo que es algo importante como tú bien decías. Mira, un caso muy evidente es observar el comportamiento, por ejemplo, de Donald Trump y entender que ese sistema de creencias que le permite a él comportarse y hacer eso tiene mucho que ver también con cómo se crió. Hay que entender que en el caso, por ejemplo, de Donald Trump, su padre ya era millonario, quiero decir, Claro, entonces, su padre le instaló muchas de las creencias acerca del manejo del dinero, de los negocios y todo esto, y esa especie de ir por el mundo, ¿no? Como si yo soy Pero es una creencia, y al final la creencia busca coherencia. Si yo creo que soy el amo del mundo, entonces voy a encontrar evidencias de que eso es así. Por eso es tan importante, y digo, siempre en una parte equilibrada y sana, totalmente. entender que si alguien ha crecido, como tú decías, en una circunstancia de pobreza extrema o de dificultades, a veces puede tener mucho conflicto a la hora de elevar tus estándares, porque no se siente suficiente, no siente que merezca otras cosas en su vida. Y eso es lo que, de alguna manera, necesitamos reprogramar en la mente de las personas. Totalmente. Y increíble ejemplo el que has dado, justamente el de Donald Trump. Y ahora sí te pregunto, aparte de estos viajes que tienes preparados durante estos años y demás, ¿algún proyecto futuro que tengas que puedas comentar? ¿Alguna cosa distinta que te gustaría hacer en esta vida? ¿Algo que tengas pensado distinto a lo que ya haces? Bueno, quizás en algún momento me gustaría retomar mi amor por el cine, por ejemplo, ¿no? O sea, sería una cosa que me gustaría, digo, ahora mismo no es mi foco, pero si en algún momento se da la posibilidad de interpretar un papel, trabajar en una película, me encantaría, porque con todo lo que he podido aprender durante todos estos años, creo que podría afrontar la realización de un personaje con muchos más recursos, ¿no? Entonces, Claro, es algo que sí, que digo, eso me encantaría poder desarrollar, ¿no? En mi vida, volver a conectar esa infancia con mi vida y decir, ok, he podido realizar esto, ¿no? Esas son las cosas que me gustaría. Luego, bueno, luego cosas relacionadas con el trabajo actual, sí, algún retiro más específico, con poca gente para trabajar de forma más personalizada, también son cosas que estamos planteando. Próximamente la realización de un libro sobre programación neurolingüística. Bueno, hay muchos planes ahí, pero quizás lo que sería diferente sería la posibilidad de vivir el cine como de pequeño lo pensaba.
Pues bueno, esperemos que lo puedas hacer, ¿no? Y que empieces de nuevo con ese proyecto de vida. Y ahora, para ir terminando, Ujú. un último mensaje que dejarías a todas estas personas que están viendo, sean de España, sean de donde sean, tengan 10, 20, 40 años, estén en un vacío, no estén, un mensaje que tú creas que es importante para la sociedad actual escuchar, ¿cuál sería? Ujú. Quizás sería menos anestesia, más presencia. La vida puede ser vivida como tarea o como proceso. El problema es que cuando vivimos la vida como tarea constantemente, eso es perjudicial, porque si uno, imagínate, cuando te duchas como tarea, te estás duchando, pero estás pensando en lo que hiciste antes o en lo que deberías hacer después. Si tú Totalmente. vas a comer, imagínate que tú vas a comer ahora al mediodía y estás comiendo como tarea. Estás comiendo, ¿sabes? Pero estás pensando en que tienes que editar este podcast, estás pensando en lo que tienes que hacer, que tienes que llamar a tal cliente, ta, ta, ta. Bueno, ahora, la vida como proceso sería diferente. La vida como proceso es con presencia. Te vas a dar un baño, una ducha, pero estás realmente presente, experimentando cómo el agua tibia cae sobre tu cuerpo. Si sales a dar un paseo, sales a dar un paseo con presencia, observando, estando atento, ¿sabes? Entonces, por eso el mensaje para mí sería menos anestesia, más presencia. Hay que buscar esos momentos que nos ayuden a reconectar con nosotros mismos. Y cada uno tiene sus mecanismos, ¿no? Para mucha gente quizás es ir a la naturaleza, para otra persona es estar en silencio, estar o cultivar ciertas relaciones. También me gustaría agregar como mensaje final el hecho de que el mayor malestar que encuentro hoy en día en la cultura es un enfoque inadecuado. Porque mira, no experimentamos la vida, experimentamos el enfoque que tenemos de la vida. Y si el enfoque que tienes está en lo que te falta y no en lo que ya tienes, esto es una fuente de sufrimiento. Más presencia, menos anestesia y enfoque hacia cultivar aquello que ya forma parte de tu vida y sentirte agradecido. Tú ahora quizás tienes muchos proyectos, muchas cosas, eres joven, pero si tú tienes salud, por ejemplo, si ahora mismo estás sano, no es una fuente de preocupación, tú puedes sentirte profundamente agradecido, Awes, profundamente agradecido. Porque todos sabemos que cuando una persona tiene salud, tiene mil deseos, pero cuando una persona no tiene salud, solo tiene un solo deseo. Y no hace falta explicitarlo para que todos sepamos cuál es ese deseo. Entonces, bueno, el mensaje es ese, ¿no? Buscar estar presente. La vida se nos va rápidamente, pasan los años. Mi madre me lo decía cuando yo era pequeño y yo me reía, pero hoy en día con 44 años me doy cuenta de que sí, de que la vida es un instante, es una chispa, es una especie de candil en medio del viento. Y no hay garantías. El potencial que tú tienes ahora es un potencial, pero no es una garantía. Entonces, mi padre me decía una frase de Shakespeare que dice, el mundo es un gran teatro, sal y actúa. O sea, ves a hacer tu mejor papel, ¿no? O sea, haz tu obra, haz aquello que realmente desees hacer y no pienses que la vida te debe algo. No, la vida no es justa. Eso es algo que uno tiene que superar. Mientras más rápido, mejor. Joder, increíble mensaje que has dado, de verdad. Muchísimas gracias, Sebastián. El último mensaje yo creo que lo deja todo claro, ¿no? Para estas personas que están viendo esto y que la sociedad de hoy en día estamos corriendo de un lado para otro, no sabemos ni lo que comemos ni lo que estamos haciendo, se nos olvida, ¿no? Porque estamos pensando en el futuro o en el pasado y eso es un problema muy grave. Porque como tú dices, la vida se escapa y cuando tengas 44, 88 años, no habrá servido todas esas preocupaciones de nada, ¿no? Entonces, estar feliz, disfrutar, ¿no? De lo que haya
y seguir hacia adelante. Entonces, muchas gracias de nuevo, Sebastián, por toda esta hora que has sacado de tu tiempo. Yo digo, oye, como decía, hoy en día el tiempo es muy apreciado y que alguien lo saque para contar su vida, para dejar sus consejos, es de increíble agradecimiento. Y la verdad que ha sido increíble poder escuchar todas tus anécdotas, todas tus historias, que la gente, pues bueno, quizás se sienta conectada contigo y bueno, con los aprendizajes que has dejado que han sido maravillosos. Gracias, amigo. Y respeto mucho toda la labor que estás haciendo y honro mucho este espacio y sobre todo tu intención de querer acercar este tipo de mensajes a la sociedad. Eso habla de una parte de ti que quizás ni siquiera has explorado con profundidad todavía por tu corta edad, pero sí es una evidencia. Y me pregunto que si dentro de muchos años mirarás hacia atrás y entenderás que esto que hiciste tenías que hacerlo porque formaba parte de tu destino. Un abrazo, amigo.